Hermanos, muchas veces nosotros queremos que, que sucedan cosas, ¿sí? Pero también a veces queremos que no sucedan cosas. Me acuerdo tal vez cuando éramos o niños, pequeños, podemos acordarnos de que ansiábamos, bueno, ese era mi deseo también, estaba en la escuela, estábamos en las vacaciones, ya quería que se inicie clases. Entonces, con entusiasmo, a recibir el primer día de clases, uniformes nuevos y todo esto, ¿no? Era algo interesante, no sé cómo es ahora a los niños, pero en mi tiempo anhelaba el primer día de clases y cuando ya era el primer día de clases, el segundo día, ya anhelaba en cambio que llegue viernes y que llegue las vacaciones, ¿sí? Entonces, a veces queremos ya y después queremos también que no se termine. Así es la vida, ¿sí? Y a lo que me refiero es que con esto, que muchas veces, sobre todo como cristianos, como creyentes, queremos que nos sucedan cosas buenas, que el Señor nos bendiga y que ojalá no pasen cosas que en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces se ponen. Y no queremos que sucedan cosas malas, pero a veces suceden. A veces pasan esto. Ahora, a lo que me estoy refiriendo es prácticamente a las pruebas que el Señor pone. No queremos que en ningún momento sucedan pruebas o vengan pruebas a nuestra vida, a nuestra familia, la iglesia. Queremos que esto nunca suceda, pero en el plan de Dios está, queramos o no, vienen pruebas. A veces difíciles, a veces no muy difíciles, complicadas, pero las pruebas siempre van a estar ahí porque esto está dentro del plan de Dios. ¿Por qué las pruebas? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué las pruebas cuando estamos estudiando? ¿Por qué los exámenes? Es muy importante esto, ¿no? Y a veces son pruebas difíciles, pruebas fáciles, pero son importantes, son necesarias para el desarrollo en cuanto al estudio, como sea, y no se diga en nuestro crecimiento espiritual. Pero nosotros queremos que no suceda. Y las pruebas vienen, pero es, como digo, algo muy, muy necesario para el crecimiento, sobre todo espiritual. Y las pruebas, como voy a explicar un poquito más en esta mañana, de lo que se trata prácticamente son las pruebas que vienen o que pone el Señor en cuanto a la fe. Eso prácticamente nos va a mostrar de principio a fin el libro de Santiago. Con esto vamos a iniciar un nuevo libro ahora de la Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a empezar con estos temas tan importantes que nos muestra el libro de Santiago. Y quisiera que abra sus Biblias ahí, si trajo su Biblia, Santiago capítulo 1, vamos a repasar unos 12 versículos, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con algunas cosas bien, bien interesantes que nos dice el Señor a través de este libro de Santiago, sobre todo con respecto a las pruebas. Empieza el primer versículo con un saludo, una introducción que da Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Un poco solo le explico qué es lo que está mencionando en este primer versículo. Después vamos un poco más a lo que es el tema, las pruebas. Santiago dice que es un siervo de Dios. ¿Quién es Santiago? Santiago se dice que al analizar un poco las escrituras, se dice que es el medio hermano de Jesús. Sabemos que María tuvo más hijos, ¿sí? Y Santiago era un medio o hermano de Jesús, el que escribe esta carta que la conocemos como Santiago. Dice que es un siervo de Dios. A primera instancia, Santiago, cuando Jesús estaba en su ministerio, él mismo no creía en Jesús, en su hermano, como el Mesías, el Cristo. Después, por la gracia del Señor, él entendió quién era Jesús, él entendió que era el Mesías y él lo reconoció y por eso se hizo un siervo del Señor y empezó a servir también a la iglesia, a Jesús mismo. Y esta carta que vamos a estudiarla, vamos a analizarla en estas semanas, dice que Santiago lo dirigió a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo.
a todos los cristianos que ya se habían convertido, en especialmente judíos. Para ellos era esta carta. Y también se dice que esta carta fue la más temprana que se pudo haber escrito de todo lo que son los libros del Nuevo Testamento, más o menos entre el 50, 60, más o menos en ese tiempo es donde después de Cristo, claro, Santiago escribió esta carta. Entonces es uno de los primeros escritos que pudieron leer los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Un poquito ahí como para informar de lo que es la carta que lo conocemos como la carta de Santiago. Bueno, ahora empezamos entonces con el versículo 2. Como les dije aquí, vamos a ver este tema, cuando vienen las pruebas. ¿Qué hacemos? ¿Está usted preparado? ¿Sabe qué hay que hacer cuando vienen las pruebas? Cuando el Señor va a probar nuestra fe, nuestra actitud, como sea. ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué va a hacer? ¿O qué nos dice la Biblia con respecto a todo este tema? Aquí este tema prácticamente es muy amplio, muy preciso, muy concreto en cuanto a lo que nos enseña el Señor cuando vienen las pruebas. Bueno, vamos a leer el versículo 2, empezamos ahí hasta el versículo, podemos leerlo hasta el 8 y después vamos a ir reflexionando un poquito. Dice de esta manera: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe, la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Bueno, estos primeros versículos vamos a ver cómo entonces enfrentar las pruebas. Cuando vienen las pruebas, el primer punto, ¿cómo enfrentar las pruebas? Aquí nos da, como digo, algunas pautas. En primer lugar, nos dice que debemos enfrentar las pruebas con dicha, con gozo, con gratitud. Así es lo que está diciendo, pero esa es la realidad en cada uno de nosotros. Si a primera instancia no queremos ni siquiera que vengan las pruebas, y de pronto el Señor dice, sí, las pruebas van a venir, y cuando vengan las pruebas, tú tienes que recibir con gozo, que seas dichoso, que seas bienaventurado cuando vengan las pruebas. Pero repito, como que nosotros no queremos justamente las cosas que vienen del Señor, y hay que tomar en cuenta que todo lo que viene de Dios es bueno. El Señor no se equivoca, el Señor no hace, aquí tal vez aclaro rápidamente, no, el Señor con las pruebas no nos quiere castigar, esto no es un castigo, tampoco es una disciplina, no se trata de esto. El Señor está probando nuestra fe. Si usted dice, yo tengo fe en Jesús, es mi Señor, mi Salvador, el Señor dice, bueno, te voy a poner una pruebita, a ver si en verdad tu fe es verdadera. Entonces prácticamente esto es lo que el Señor hace una y otra vez con cada uno de nosotros. A primera instancia, Él prueba nuestra fe, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo enfrentar las pruebas? Con dicha, con gozo, deleite, gratitud, o de una forma positiva, podría decirlo, ¿no? Porque esto nos está diciendo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces, es una buena pauta, un buen inicio en esto, cuando tenga que enfrentar pruebas. Tal vez hoy mismo usted está enfrentando pruebas. Tal vez mañana va a enfrentar pruebas o más tarde. Yo mismo cuando estaba analizando esto, decía, bueno, ¿será que esta semana, estos días tengo que enfrentar pruebas? No sabemos, pero estos vienen de sorpresa. Es como el profesor que llega a la clase y dice, saquen un papel y lápiz, eso en mi tiempo, y decía, hoy ustedes van a rendir una prueba, pero no hemos estudiado, pero están asistiendo a clases, están conmigo, han estado aprendiendo. No hay pretexto, pues ahora la prueba. Así era, ¿no? Entonces el Señor prácticamente es así. Él no nos avisa cuando Él nos va a tomar una prueba.
Las pruebas vienen. El Señor pues viene, nos manda pruebas cuando, como digo, cuando menos pensamos. Por eso hay que estar preparados para las pruebas que vienen del Señor. ¿Y cómo enfrentar las pruebas? Como dice aquí, siéntanse entonces muy dichosos. En 2 un ejemplo que podemos ver aquí, 2 8:2, Pablo lo escribe esto cuando él les dijo, vean hermanos, ahí a los hermanos de Macedonia, les decían, hermanos, los hermanos allá de Jerusalén están pasando por diversas pruebas. Y la prueba que ellos pasaban es que prácticamente no tenían nada de económico, o sea, su economía estaba mal. Había mucha pobreza, estaban padeciendo la iglesia en Jerusalén por todo esto. Entonces era una prueba tremenda que el Señor les puso, les quitó todo y toda la iglesia se volvió pobre, no tenía nada. Entonces Pablo les comunica a la otra iglesia y les dice, vean hermanos, tenemos que ayudar, ellos están en prueba, están en esto. Y también resulta que los hermanos de Macedonia también estaban siendo probados por el Señor, de la misma forma. Y aquí dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica ¿qué? Generosidad. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, de lado y lado, sufriendo pruebas económicas, y cuando se trataba de dar, de apoyar, ellos dijeron, pues aquí tenemos que buscar la manera cómo ayudar. Ellos no vieron las pruebas en las que se encontraban, sino que ellos sintieron más bien gozo, alegría de poder contribuir en medio de lo que ni siquiera ellos mismos tenían. También estaban siendo probados. Entonces, ahí podemos ver un poquito esto, cómo se puede recibir las pruebas con dicha, gozo, con gratitud, yo diría al Señor. ¿Quién puede agradecer al Señor cuando estamos mal, cuando estamos siendo probados? Ya voy a mostrar un poquito más ejemplos de todo esto. ¿Cómo es que podemos ahí, en verdad, pues, ser dichosos? O como dice, creo que la Reina Valera, con sumo gozo o con gran gozo hay que recibir las pruebas cuando en verdad son difíciles para nosotros. Bueno, esto a primera instancia. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Con dicha, con gozo, con gratitud, pero también podemos seguir viendo los otros versículos y podemos ver que las pruebas hay que recibirlas o enfrentarlas sabiendo el propósito. Si yo sé de antemano por qué el Señor me prueba, yo voy a estar preparado. Es como el estudiante, si sabe el propósito de las pruebas, de los exámenes, va a estar bien preparado y va a estar tranquilo. Cuando sabemos el por qué. Y aquí justamente en el versículo 3 y 4 podemos ver esto. Dice, el propósito está aquí. Dice, o desde el 3, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El propósito ha sido que nosotros produzca constancia. Y no solo esto, dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ese es el propósito de las pruebas. El Señor está probándonos, está probando nuestra fe para que usted y yo lleguemos a ser íntegros. ¿Se acuerda la semana anterior que hablábamos acerca, o hace 15 días era, de la integridad? Yo les dije, esta es una pequeña introducción a lo que va a ser justamente el libro de Santiago, porque nos muestra de una u otra manera cómo debemos llevar nuestra integridad. Pero ahora ha sido en primer lugar con las pruebas. El Señor dice, yo estoy probando, tienen que enfrentarlo esto con dicha porque el propósito de todas las pruebas que yo voy a poner en ustedes es para que ustedes sean perfectos e íntegros. Qué buen propósito, ¿no? Entonces tenemos que conocer. Entonces, cuando yo estoy recibiendo pruebas y me acuerdo el propósito, sí que me va a dar dicha, gozo. Y voy a tal vez tener la fortaleza que viene del Señor para resistir la prueba. Ya. Sabiendo el propósito, quizá aquí un ejemplo también en el Salmo 119:11, hablando del propósito, porque todas las cosas hay que saber el por qué, el propósito. En el Salmo 119:11, solo como ejemplo, dice el salmista, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Como ejemplo, nada más, hablando del propósito, ¿cuál es el propósito? O digamos, ¿por qué el salmista dice que en su corazón atesora sus dichos, atesora su palabra? ¿Por qué? Dice, porque el propósito de esto es para no pecar contra ti. Y así podemos encontrar en la Biblia todas las cosas que el Señor puso ahí con un propósito. Y los propósitos son buenos.
Y no se diga cuando se trata de pruebas. Entonces hay que saber el propósito. ¿Por qué las pruebas? Hablando del propósito también, como les digo, es para evaluar nuestra fe, su fe, mi fe. Es para evaluar nuestra paciencia. El Señor quiere refinar nuestro carácter. Recordemos ahí en el Antiguo Testamento esas pruebas tremendas que le puso a este adolescente, a este joven José, y fue por muchos años. Cómo él padeció, perseguido por sus hermanos que lo querían matar, lo venden y después va a trabajar con Potifar ahí en Egipto. Tantas cosas que le pasó a José después por hacer bien las cosas, por temor a Dios. Esta mujer de Potifar también le seduce, él huye y se genera toda una mentira. Luego lo envían a la cárcel. Ahí está mal José, pero el Señor dice que estaba con él. Y cuántas cosas que pasó en la vida de José, porque el Señor tenía un propósito bien grande, hacerlo gobernador, la meta, exacto, gobernador de Egipto. Y para salvar, dice, a muchas personas del hambre. Bueno, ese era el propósito de las pruebas aquí en José. Tal vez a veces el Señor puede hacer también exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos resistir todas estas pruebas? Tenemos que saber el propósito. José, en medio del sufrimiento, del dolor, él estaba agradecido con el Señor y seguro que tenía dicha, tenía paz, tenía esperanza y él sabía que esto era con un buen propósito, no conocía exactamente, pero sí sabía que los propósitos de Dios son buenos. Y él esperó y ahí podemos ver en el Antiguo Testamento todo el relato de José. Y es que, claro, si sabemos el propósito de las pruebas también, es que el Señor pone para fortalecernos justamente en las áreas todavía que son débiles que tenemos. El Señor quiere que usted no sea una persona, un hombre débil en ciertas cosas y que sea más susceptible al pecado. El Señor quiere fortalecer, pero es necesario las pruebas para todo esto. Entonces tenemos que saber el propósito. También cómo enfrentar las pruebas, tenemos que también prácticamente enfrentar con mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Por eso es que aquí seguimos el versículo 5, 6 en adelante. A veces como que cogemos por separado este versículo cuando dicen si necesita sabiduría, pídasela. Claro, pero es cuando estamos en las pruebas. El contexto de todo esto son las pruebas. Dice, si a alguno de ustedes, versículo 5, le falta sabiduría, ahí en la prueba, ¿sí? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y ahí dice, pero que pida con fe, sin dudar, y pone el ejemplo que es bien interesante aquí, en cuanto a esto de que si estamos en las pruebas o cómo enfrentar la prueba, tenemos que estar preparados, pero ser muy sabios. Y si le falta sabiduría, dice, pídasela ahora. Tal vez ahora no está en una prueba, pero tal vez viene mañana. Pídasela ahora. Quiero, Señor, sabiduría para poder enfrentar bien las pruebas. Y la sabiduría viene aquí del Señor. Él nos instruye paso a paso la sabiduría. Es como este mismo rey Salomón ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando el Señor le delegó que que va a ser el rey, él ya pensó de que en el reinado, en todo lo que venía, iba a enfrentarse con muchas pruebas, muchas cosas difíciles que tenía que enfrentar. Y por eso él pidió sabiduría. Y en Primera de Reyes 3:9 dice, yo te ruego que le des a tu siervo, dijo Salomón, a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien. Esto es interesante, ¿no? Para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Porque él sabía que las cosas iban a ser difíciles, que en medio de todo esto el Señor le iba a probar también una y otra vez, y por eso él de antemano dijo, entonces Señor, si es así, dame sabiduría. El punto sería que si usted está consciente de que la vida cristiana es también con muchas pruebas, pues prepárese, pida mucha sabiduría al Señor de antemano. Tal vez en ese momento de las pruebas va a ser difícil, porque ahí es, si no estamos preparados, justamente ahí es cuando tomamos las peores decisiones de nuestra vida, porque estamos mal. Y ya voy a mostrar, como digo, esto un poquito en la práctica. Es tremendo, es difícil tomar decisiones, ¿sí?
sin discernimiento, sin sabiduría, cuando estamos siendo probados, cuando estamos mal, cuando de pronto estoy sin trabajo, cuando quizá falleció mi ser querido, mi hijo. Ay, qué tremendo. Esto nos puede pasar a cualquiera. Son pruebas que van a venir de una o de otra manera. Tenemos que llenarnos de sabiduría en para cómo enfrentar la prueba. Es que usted sabe, y la Biblia mismo nos menciona, ¿sí? De cómo, por ejemplo, al oro se lo prueba. Para saber o este metal que decimos que se llama oro, ¿cómo se lo prueba que es oro puro? Lo pasan por fuego. Si es una imitación que dicen es oro y al pasar por el fuego, pues eso si no es oro prácticamente se va a dilatar, se va a fundir. Pero el oro cuando pasa por el fuego dice que esto en vez de diluirse, derretirse o como sea, prácticamente se purifica más, brilla más. Entonces el oro tiene que pasar por el fuego para mostrar que es oro. No se diga nosotros como cristianos. Tenemos mucho más valor que el oro para el Señor. Y cuando Él quiere probarnos de que somos auténticos cristianos, Él nos va a pasar como por el fuego. Y si somos verdaderos, pues vamos a brillar más. Vamos a crecer y vamos a aguantar, ¿correcto? Así es. Entonces, ese es en cuanto a las pruebas, como el oro. Y es que también Santiago se está refiriendo a la fe. Si pasa por las pruebas la fe que usted tiene, si es viva, si es verdadera, va a permanecer. Si es una fe muerta, pues ahí va a reflejarse de que todavía usted no tiene esa fe, no tiene esperanza, no ha entendido el Evangelio, no sabe lo que significa la muerte de Jesús ahí en una cruz, no sabe lo que es vida eterna, pues prácticamente ha tenido una fe muerta, no una fe viva. Es que Dios prueba, escuche esto, Dios prueba a veces con lo mejor que Él nos da. Somos más que bendecidos en muchas cosas. El Señor nos da cosas buenísimas, pero las pruebas justamente el Señor las coge ahí, en lo mejor que Él nos da. Piense un poco qué es lo mejor que a usted le ha dado el Señor. Pensando, además, claro, la vida eterna es lo más grandioso que nos da, pero lo mejor que nos ha dado aquí puede ser nuestros hijos, puede ser la familia, puede ser la iglesia, cosas que son valiosísimas, su trabajo, su profesión, que son muy importantes, y de pronto el Señor puede probar, puede quitar. Así como nos da, Él nos quita. Esa es la realidad, no podemos quitar esto, ¿no? Más bien lo que estoy mencionando aquí, o lo que el Señor nos dice, estemos preparados. Cuando venga esto, pues que hay que hacerlo con gratitud, con dicha, con gozo, sabiendo el propósito, que es bueno el propósito, y tener mucha sabiduría para poder enfrentar las pruebas. La semana anterior fue algo tremendo que pasó acá en la iglesia Emanuel, que es en Atuntaqui, de la iglesia también de la misión Libencel. Miren lo que pasó. El día miércoles, ahí tienen algunas células, y en una de las células que se llevaba a cabo, ya era 7:30 de la noche, empezaba la célula, ahí los hermanos ya se reunieron, empezaron a alabar al Señor, empezó el estudio de la Biblia. Ahí estaba una familia, pero faltaba su hijo joven de 22 años, que también era parte de la célula. Y él se queda esperando a 2 amigos que invitó para que ellos escuchen también la palabra del Señor. Los 2 amigos cruzan la Pana y en Atuntaqui, y este joven cruza y le atropella el carro y muere. Ahora, los hermanos, ahí estaban los papás. Están estudiando la palabra del Señor. Estaban sirviendo. Este joven también, un siervo en la iglesia. Impresionante. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Una prueba del Señor para los papás, la iglesia, todos con interrogantes. Pero es que, ¿por qué puede suceder esto? ¿Por qué, Señor, esto? Si estamos estudiando tu palabra, te estamos alabando, estamos aquí reunidos, no hemos estado haciendo nada malo.
Y tú, Señor, nos quitas a nuestro hijo que está invitando a otros jóvenes para que vengan a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tal esto, no? Qué raro. Yo diría, ¿no? Pero estas son las pruebas del Señor. No sabemos exactamente nosotros, ni podemos dar razón por qué todo esto, o sea, ya yendo más allá, pero sí entender lo que nos dice la palabra, que esto viene. Y tal vez dice, no sé, pero ¿será que eso va a venir a mí? No sé. Hermanos, el punto es que el Señor va a probar su fe. Nos va a probar. Y entiende el propósito, todo esto es lamentable. Claro, ahí yo el domingo anterior no prediqué aquí, me fui a predicar allá a la iglesia de Emanuel. Ahí, sí, ese ambiente de tristeza, de incertidumbres. Una prueba difícil, bien complicada. Bueno, no estamos libres nadie de esto, ¿no? Pero sepa el propósito, esté preparado para todo esto, ¿no? Bueno, esto a primera instancia y en segundo lugar, dice la actitud ante las pruebas. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Bueno, aquí también a veces estos versículos se los coge fuera de contexto, pero está dentro de todo esto. Si vamos al versículo 9 y el 11, dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico en todas sus empresas. Bueno, ¿qué quiere decir esto, Santiago? Estamos en el contexto de las pruebas, ¿sí? Y habla del rico, del pobre. Bueno, yo analizando un poco, viendo el contexto y el texto mismo, digo, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Por qué pone ahora justamente el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición? Hay algo en común aquí, la humildad. Y también hablando de las pruebas, es que el Señor va a probar a los ricos y a los pobres. No es que porque el rico tiene mucho dinero, va a estar exento de pruebas, o el pobre por su humilde condición. A todos el Señor nos va a probar. Aquí el dinero no nos va a salvar, por un acaso, ¿no? En cuanto a las pruebas. El Señor pone tanto a ricos como a pobres, pero yo puse aquí la actitud, entonces ante las pruebas, prácticamente aquí nos dicen que debe ser con mucha humildad. Con mucha humildad. Piensen en estos papás que acaban de perder su hijo de 22 años. La actitud ante las pruebas dice con mucha humildad. ¿Qué significa esto? Aceptar. Aceptar con gratitud. Aceptar con gozo. La primera parte. Aceptarlo todo esto de que el Señor les quitó a su hijo. Eso es humildad, ¿no? Aceptar con humildad todas las cosas. Es que el Señor tiene el control. ¿Quiénes somos nosotros en este sentido, no? Mateo 11:29, por eso nos dice el Señor Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. El Señor dice, vengan a mí. O sea, sí, en este mundo van a encontrarse con muchas dificultades, muchas aflicciones, pero Él anima, dice, dice, ánimo, pero yo he vencido a todo esto. Vengan a mí, dice el Señor, y aprendan de mí. Aprendan de mí. Yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Descanso en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio de los problemas. El Señor dice, yo les voy a dar descanso para su alma. Vengan a mí. Y es que, hermanos, hablando de pruebas, yo creo que si pensamos en el mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, siendo perfecto, Él fue también probado una y otra vez como humano. Ni el Señor Jesús escapó de todo esto, ¿no? Cuando estamos aquí, estamos pues expuestos a pruebas, seamos cristianos o no cristianos, no se diga los cristianos. Todos tenemos que enfrentar
pruebas. Esa es la realidad de este mundo. Y Jesús tuvo que afrontar también muchas cosas. Persecución, odio, tremendo. Y sobre todo cuando los llevaban a la cruz. Exacto. ¿Qué actitud tomó Jesús ante todo esto? Humildad. Incluso antes de ir a la cruz, Él ora y él dice que su sudor incluso era como gotas de sangre, era sangre mismo que estaba ahí. Y Él oraba y dice, Padre, si es posible que pase este trago amargo de la muerte. Era la prueba más grande que Él tenía que enfrentar. Pero Él sabía que eso era inevitable. Pero que se haga tu voluntad. La voluntad del Señor era que Él muera en una cruz. Que el Hijo de Dios muera en la cruz por nuestros pecados. La prueba más grande, tal vez para Jesús mismo como hombre. ¿Cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros? En primer lugar, es perfecta. Y nosotros somos los imperfectos. Él está llevando a través de las pruebas a nuestra perfección. Entonces, si el Señor quiere cumplir ese propósito con nosotros, pues van a venir las pruebas. Y en primer lugar, la prueba de la fe. Hay un ejemplo, o un contraste aquí cuando estaba pensando en los ricos y pobres. Veo en la Biblia muchos ricos y pobres de todo. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, bueno, de pronto se habla de todos los reyes del reino de Judá, del reino de Israel, el reino dividido. Y de pronto están unos versículos intermedios ahí en Primera de Reyes y habla de una viuda de esta región de Sarepta. No sé si ha escuchado o ha leído, o le invito a que lea esta historia, es bien interesante. Primera de Reyes, capítulo 17. Una viuda que sí confiaba en el Señor, tenía temor de Dios, pero el Señor le había quitado todo. Incluso a todo Israel, toda esta región estaba en una prueba bien grande. Ya 3 años y medio el Señor quitó las lluvias, todo estaba seco, no había comida. Y esta viuda no tenía absolutamente nada. Y por ahí pasa este profeta Elías. Y solo tenía, dice, lo último para dar de comida a su hijo. Y luego pasa Elías, le dice, dame de comer. Dice, pero si ya no tengo nada. Y claro, lo dio lo último. Y sí, el Señor hizo un milagro. Después nunca faltó en su casa la comida. Pero en medio de todo esto, del sufrimiento, que no había comida, el Señor le quita a su hijo, lo único que tenía. Y esta mujer también como que reclama, se va donde el profeta Elías, dice, pero ¿qué pasó? Y Elías va, y claro, entra al cuarto donde estaba ahí muerto su hijo, y hace algo extraordinario. Claro, es el Señor el que obraba, y luego este hijo resucitó, el Señor le devolvió, pero lo que estoy mencionando es cómo esta mujer pasó por esas pruebas tremendas y cómo el Señor después hace algo grandioso. Esta mujer después de todo esto ya no era la misma, había crecido, había entendido más el poder de Dios. Una persona pobre. El otro extremo, ¿qué tal el hombre millonario que conocemos en el Antiguo Testamento? Job, que tenía todo, no le faltaba absolutamente nada y era un hombre justo, dice la Biblia. Un hombre que buscaba a Dios, un hombre entregado a Dios. Y en un cierto momento vienen las pruebas. Le quitó todo, absolutamente todo. Quería probarle hasta qué punto él decía que era un hombre justo o que creía en Dios. Entonces, la Biblia está lleno de todo esto, ¿no? Pero el final de las pruebas es bien interesante. Claro, aquí en Santiago nos está diciendo, el final de todo esto es para que ustedes sean perfectos e íntegros. Pero siempre el Señor, después de las pruebas, hace algo extraordinario. Pero siempre y cuando nuestra actitud sea de humildad, aún en las peores pruebas. Y créanme, yo estoy predicando esto, estoy diciendo, porque sé que de pronto en mi vida mismo puede pasar esto. Yo mismo tengo que aplicar. Sí, ha habido pruebas. ¿Qué será después? Yo no sé exactamente, ¿no? ¿Qué va a ser en su vida? Tenemos que estar preparados. El Señor sí nos
nos muestra todo esto, nos enseña, nos instruye. Por eso vengan, dice, venga, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque el Señor sabe cómo el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, quiero ser un poquito más práctico en este punto. Cuando digo esto de la humildad, a ver, hay dos cosas. ¿Podemos aceptar con humildad las pruebas o podemos aceptarlo, lo contrario de humildad es con amargura, con resentimiento contra Dios? Es aquí donde muchos se quejan contra Dios. No quieren recibir las pruebas y se vuelven entonces prácticamente amargados. Y en su amargura pueden decir cosas bien contradictorias a la voluntad de Dios. Aquí pongo unos ejemplos. En cuanto a cuando vienen las pruebas, en cuanto a cómo las personas se pueden amargar, dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? No sé si tal vez usted lo dijo en algún momento esto, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? ¿Qué hay en su corazón? Amargura. Cuando mencionamos esto, ¿no? Porque una actitud humilde, los humildes en cambio dirían, los designios de Dios son perfectos, el Señor nunca se equivoca. Esto sería humildad, ¿no? Recibir con humildad. El que está amargado dice, si Dios es todopoderoso, bueno, está diciendo cosas verdaderas, dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que sufra tanto? Se está quejando. Esto es amargura. Pero la humildad diría de esta manera, el Señor me perfeccionará por medio del sufrimiento. Eso dice la Biblia. Y lo está aceptando con humildad. La persona amargada diría, no es justo. No es justo. Estoy sufriendo más que los demás. Está comparándose, ¿no? El humilde diría, no soy diferente de los demás. No soy diferente. Porque el amargado solamente se compara. ¿Y por qué a los otros no? Solo a mí. A veces dice, no. Comparándose. Y el humilde, como digo, dice, yo no soy diferente de los demás. El amargado diría, parece que Dios no está conmigo. Es que ¿por qué me pasa esto? Parece que Dios ni existe, Dios no está conmigo. La humildad diría, el Señor siempre es fiel. Cantamos y la Biblia una y otra vez dice que el Señor es fiel y que su fidelidad es para siempre. Pero el que no acepta las pruebas, dice, esto no es justo, Dios no es fiel. El que está amargado diría, es que si hubiese tenido entonces más fe, porque alguien le puede decir es que faltó la fe, es que entonces si hubiese tenido más fe, sepa que lo que dice la Biblia, que la fe, el que tiene fe, o la fe no evita los sufrimientos o las pruebas. Así, correcto, ¿no? Mi hermana me está ayudando muchísimo, gracias. Qué bueno, sí, tengo aquí, sí, gracias. Eso es bueno, ¿no? Que podamos seguir. Y si usted puede comentar, dígalo, estamos en libertad, no hay problema, ¿no? Así aprendemos todos. Entonces, si hubiese tenido más fe, sepa que la fe no evita los sufrimientos o las pruebas. El amargado diría, el Señor pudo haber evitado todo eso. Claro, siempre decimos esto a veces, ¿no? El Señor pudo haber evitado esto. ¿Se equivocó? La humildad dice, la victoria solo viene del Señor. Y así podríamos seguir analizando toda la Biblia. Todo lo que mencioné aquí, por el tiempo, todo tiene un fundamento bíblico. Yo hubiese querido mostrarles aquí, todo esto que les dije, está escrito. Está escrito en la Biblia. Entonces, todas las cosas son con un porqué y el Señor da la respuesta. Tenemos que aceptar entonces con humildad. Por eso hay que conocer con más amplitud toda la Escritura, porque ahí está todo. Y esto nos va a ayudar entonces a cambiar nuestra mente, nuestro corazón o la manera de ver las cosas. Más bien nos aprendemos a ver a la manera de Dios, cómo ve las cosas del Señor.
Y ahí las pruebas van a ser entonces llevaderas. Entonces, con humildad. Lo tercero, cuando vienen las pruebas, también vienen las tentaciones. Bueno, aquí aclaro un poco, no es lo mismo pruebas que tentaciones. Santiago mismo después nos va a explicar, dice, porque el Señor no tienta a nadie. ¿De dónde vienen las tentaciones entonces? Del diablo, del enemigo. Aunque buscando un poco, sí, para no confundirse, pero buscando un poco las palabras sinónimas, a veces aparece también como un sinónimo de pruebas, también la tentación. Hay que tener un poco de cuidado ahí. Pero en la Biblia sí nos muestra de que las tentaciones vienen del diablo y las pruebas las pone el Señor. Entonces no es lo mismo una prueba que una tentación, ¿sí? Por eso lo dice aquí en el versículo, podemos leerlo en el versículo 12. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, es que ahí está la prueba, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bueno, entonces dice las tentaciones en las pruebas. Qué tremendo que es esto. Cuando estamos en pruebas, se me viene a la mente otra vez esta familia de Atuntaki, que es complicado. En mi mente hay batallas con respecto a todo esto, cómo asimilar, cómo entender. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando vienen estas pruebas duras, el enemigo empieza a tentar. Muchos ahí se acercaban y decían, ¿no ves? O sea, tal vez estuvieron en pecado, estuvieron mal. ¿No ven? De ganas están yendo a la iglesia. ¿Qué han sacado con seguir a Jesús? ¿Qué sacan yendo a la célula? Hubo muchos comentarios de todo esto, ¿no? Tentaciones. Tal vez tiene razón. Acabo de perder mi hijo. ¿De qué me ha servido todo esto? Tal vez tiene razón. La tentación está ahí, ¿no? Enseguida el enemigo va a tentar ante las pruebas. Esto viene de una o de otra manera, justamente cuando se está ahí, en esos momentos difíciles, el diablo empieza a tentar. Y por eso Jesús mismo es resistir las tentaciones, ¿no? En Mateo 26, 41, Jesús ya dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y justamente ahí es donde más ataca el enemigo cuando somos probados. El mismo Señor Jesús, yo les dije hace un momento, fue probado desde el principio hasta el final. Cuando Él va a empezar el ministerio, el Señor los lleva al desierto. Ahí es donde Él se preparó como hombre también, porque iba a hacer el ministerio de predicar la palabra. Estuvo 40 días, 40 noches en el desierto. Y cuando estaba listo de todo esto, después de haber pasado todo ese tiempo, ¿quién estaba listo para tentar? El diablo. Estaba listito para tentarle a Jesús mismo. Y sabiendo que, o el diablo sabía muy bien quién era Jesús, pero dijo, lo voy a intentar, por si acaso. Pero claro, no sé, Jesús, que es Dios, él resistió a todo esto, venció con la palabra, y por eso también nos deja el ejemplo para nosotros. Tenemos que resistir las tentaciones con la palabra, diciendo, escrito está, aun cuando en nuestro corazón, en nuestro ser, haya mucho dolor por las pruebas. Pero es la palabra ahí, donde tiene que salir a flote en nuestro corazón y decir, escrito está, porque el enemigo nos va a decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y por eso dice, oren y velen para que no caigan en tentación. Ahora, pero ¿cómo podemos orar y velar en esos momentos difíciles si muchas personas en el tiempo de pruebas ni siquiera pueden orar? Dice, con todo lo que hizo el Señor, ¿cómo voy a orar? ¿Quién puede orar? Qué difícil esto, ¿no? Pero es los puntos anteriores, estar preparados, estar listos para todo esto. Y ahí sí podemos orar, para no caer justamente en las tentaciones que el enemigo va a poner en los momentos más difíciles, cuando vienen las pruebas. Bueno, pero hay algo aquí interesante, ¿sí? Cuando estamos hablando de resistir las tentaciones, pero yo lo puse aquí, esto de confiar en las promesas de Dios.
En este momento sí tiene que venir a nuestra mente todas las promesas de Dios que son buenas y son verdaderas. Porque aquí una de las promesas que pone Santiago, me gusta mucho, dice, al salir aprobado. No cayó en la tentación, resistió tentaciones, sí, sumando lo demás, recibió con gozo las pruebas, sabía el propósito y lo hizo con mucha sabiduría, con humildad, y ahora resistió a las tentaciones. Entonces ahora sí salió aprobado. Pasó la prueba. ¿Qué les parece? Pasó la prueba. Y dice, cuando se aprueba, pasó la prueba, dice, al salir aprobado, entonces dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Viene la recompensa. Viene, ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros de la santidad, ese proceso de la integridad, de la perfección. Hemos dado un paso más en ese sentido. Y el Señor nos da el certificado, porque, claro, nos falta, nos da el certificado y esto ha sido una corona. Pero el certificado final dice la corona de la vida. Ya lo explico esto, pero antes yo quisiera mencionar un poquito, tengo algunos textos aquí. Hay demasiado con respecto a esto, como digo, en la Biblia, y estaba tentado a ponerlos todos los versículos, pero es demasiado, ¿no? Para todos estos minutos que tenemos aquí. Confiar en las promesas de Dios. Y hablando de las coronas, ¿van? Ahí en Proverbios en primer lugar, ¿sí? ¿Cuáles son las coronas? Nos dice en Proverbios 12, la primera parte, la mujer ejemplar es corona ¿de quién? Del esposo. Piense un poco en las pruebas, ¿sí? Y hablando de las coronas, la mujer ejemplar es corona del esposo. Si el esposo ha resistido todo esto, el Señor le recompensa con algo grandioso. La esposa ha sido la corona. Irá asimilando un poquito esto, ¿no? Solo busqué en cuanto a lo que es la corona. 14:24 dice, la corona del sabio es ¿qué? Su sabiduría. El Señor nos recompensa con esto, porque aquí detrás de esto ha habido pruebas. El Señor está recompensando. La corona del sabio es la sabiduría. 16:31, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Todos los que estamos ya con canas, tenemos una historial. ¿Cuántas cosas que hemos pasado? Y aquí estamos. Esto dice el Señor, por acaso es una corona, tal vez del sufrimiento, del dolor. Pero estamos alegres o no aquí. Yo estoy viendo ahora muchos, no sé, con pelo blanco, ¿no? Otros sin pelo. Bueno, ahí está difícil. Ahí está difícil, ¿no? Pero bueno, esto, al ver aquí todos los que están con canas, y yo también, yo puedo ver todo lo que estoy mencionando, ¿no? Un poquito hacia atrás. Hemos sufrido, hemos pasado por pruebas, pero vean, aquí estamos. Y creo que todos los que estamos con canas, ¿está alegre o no? Estamos contentos, ¿no? Vean, es el Señor, ¿es una corona o no? Es lo que nos está poniendo aquí. En el 17:6 dice, la corona del anciano, también, otra corona más para los más viejitos. Bueno, ya me tocó también. La corona del anciano son sus nietos, porque ya tengo 2 nietos, ¿no? Eso dice también, es una corona que el Señor nos pone, es una bendición. Y el orgullo de los hijos son sus padres. Bueno, un poquito vayan viendo lo que presenta la Biblia como coronas. Tengo más. En Filipenses 4:1, Pablo muestra otra corona. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. ¿Cuál ha sido la corona para el apóstol Pablo? Los hermanos en la fe. La iglesia, en este caso los filipenses. ¿Se acuerdan que estudiamos esa carta a los filipenses? Para Pablo dice, ustedes son mi corona. Ven, la iglesia es una corona. No sé, yo quiero que lo vea así. Para mí es esto, ustedes son la iglesia, es una corona, es una bendición. Pensé mucho en esto, cada uno de ustedes para mí es una bendición. Y quiero que usted también lo entienda.
que todos los que están aquí, todos, para usted también es una bendición, es una corona que el Señor pone. Pero hay que saberlo discernir. Tal vez no estamos aprovechando esto, ¿no? Para Pablo, el que estuvo ahí en la iglesia, en los Filipenses, cuando escribe la carta, dice, vean, yo les amo muchísimo y les extraño, es que ustedes son mi alegría y han sido también mi corona. Algo muy especial, ¿no? Qué tremendo lo que pone aquí el Pablo. Por eso se manténganse así firmes en el Señor. Pero hay algo más. Ahora sí, 2 Timoteo 4:8, hay más coronas. Dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado, ¿en qué? Su venida. La corona de justicia. Todos como creyentes que hemos puesto la fe estamos esperando ese día. Esa corona donde prácticamente el Señor nos va a declarar justos, porque la fe dice que nos justifica. Esa corona ahí, cuando el Señor nos diga, bienvenidos, siervos buenos, fieles, como sea, vengan a mi presencia. Ahí estamos recibiendo esa corona de justicia, porque solo los justos van a heredar el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados mediante la fe en Jesús. Y ahí vamos a recibir la corona de justicia. Y una última corona, tal vez, en Apocalipsis, este es lo que dice Santiago, Apocalipsis 21:10, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. La corona de la vida eterna. Dice, pero sé fiel hasta la muerte, que tu fe sea verdadera de principio a fin. Porque la fe, lo que estamos viendo, que el Señor va a probar nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, es verdadera, entonces la corona última que vamos a recibir de parte del Señor es esto, la corona de la vida eterna. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Muestra que tu fe es verdadera en medio de pruebas, lo que sea, persevera. Muestra que tú eres un auténtico cristiano. Entonces recibirás la corona de la vida y todas las coronas que nos muestra la Biblia, que son bendiciones. Pero es después de las pruebas, cuando salga aprobado, dice Santiago, ¿no? Bueno, híjole, me falta más, ¿sí? Tengo muchísimo en cuanto a las pruebas. Como digo, ¿por qué? Nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué? O alguien hizo esta pregunta, ¿no? Le dijo a alguien, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Ha escuchado esta pregunta que hacen? ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Y saben, alguien dio la respuesta. Y está en la Biblia también, ¿no? Dijo, bueno, toda mi vida, en verdad, dice, no he conocido a ninguna persona buena. ¿Qué les parece? Es que en el Evangelio de Mateo, ahí el Señor dice, en Lucas 19, dice, ¿no? Del joven rico. El joven rico va donde Jesús. Maestro bueno. Jesús dice, ¿y por qué me llamas bueno? Y Jesús da la respuesta, ¿no? Dice, si no hay nadie bueno aquí, en este mundo. Solo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué decimos por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? En apariencia. Ahora piense usted, ¿es una persona buena? Qué complicado esto, ¿no? Sí, dice, qué bien. La Biblia dice no hay ni un solo bueno, que no hay buenos. Dicen, sí, ahí está. Es que a veces tal vez pensamos en esto, pero nosotros tal vez no deberíamos usar esta pregunta, ¿no? O decirla, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Sí? Y claro, aquí podemos ver un poco de ejemplos en cuanto a las pruebas. Yo creo que todos somos, a primera instancia, personas que somos como ásperas. Y tal vez comparo con las piedras que están en el río. Después de no sé cuántos años, cientos, no sé cuántos años, tuvieron que estar expuestas esas piedras que después terminan siendo bien pulidas y que los buscan. Pero a primera instancia eran piedras bien raras, feas. Y por los golpes del agua y del clima y de todo,
esas piedras se pulieron. Al final terminaron pulidas, ¿no? Así es con cada uno de nosotros, ¿no? El Señor tiene que usar una serie de cosas para pulir nuestras vidas. Queramos o no, si es que queremos ser íntegros y perfectos. Y buenos, entre comillas. ¿Sí? Claro. Entonces tenemos que prácticamente ser sometidos a estos golpes de la vida, que no queremos. Pero el Señor dice, son necesarios. Entonces, a ver, yo tengo aquí una lista un poco rápidamente, si lo paso. Las pruebas. ¿Por qué esto? Amplía un poco más el propósito, porque para mí es importante que lo entendamos. Primero, las pruebas dirigen la mirada ¿a quién? Hacia Dios. Se supone, ahí las citas bíblicas nada más, pero ahí si ustedes ven Salmos 42, 1 al 6, aquí el salmista dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y el contexto es que estaba este salmista en problemas, en pruebas. Y en ese momento de la prueba, él dirige la mirada a Dios. Son necesarias las pruebas. También anima o motivan a clamar a Dios. El Salmo 142 decía David, a voz en cuello al Señor le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión, porque estaba en medio de pruebas. Parece que ahí es donde como que alzamos nuestra voz, nos animamos más a buscar a Dios. El Señor sabe, por eso pone esto, ¿no? Llevan también a un autoexaminarse. En el Salmo 139, otra vez David, el 23, él dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Claro, las pruebas nos llevan ¿a qué? A autoexaminarnos. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué sucedió esto? Y entonces, a través de la Biblia nos podemos autoexaminar. Hacen también regresar a obedecer la voluntad de Dios. El Salmo 119 dice, antes de sufrir anduve, es importante lo que dice este versículo, ¿no? Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Claro, es que he estado mal, pero las pruebas han sido para que ahora busque mejor tu palabra. Todo para bien, si ven, en cuanto a las pruebas. Llevan también a la palabra de Dios. El Salmo 119, 71 dice, me hizo bien haber sido afligido, dice el salmista, ¿no? Porque así llegué a conocer tus decretos. Él reconoció, después de haber pasado la prueba, dice, me hizo bien todas estas pruebas. Porque solamente así te conocí más a ti, Señor. Buenos propósitos, ¿no? También en primera de Pedro 4.1 dice que repelen el pecado. Por tanto, dice ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. El que ha sufrido en las pruebas, dice, se aleja más del pecado. A eso nos llevan las pruebas. Producen también un corazón humilde, ya hablamos de la humildad, ¿sí? Humíllense, dice 1 Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Bueno, hermanos, tal vez aquí una ilustración con respecto a esto. Se dice que una barra de acero, ya grande o pequeña, como sea, el costo, pongámosle $5. Una barra de acero, $5. Dice que si a esta barra de acero se lo transforma en unas, qué sé yo, en unos herrajes, algo, dice, esto puede ya costar $10. Se lo transformó, es la misma barra que valía $5. Dice, si a esta misma barra de $5 de acero, en cambio se lo hace agujas, ¿sí? Se lo hace agujas de las que usted conoce para coser. Dice, de esos $5 se puede sacar $350 en agujas. Ahí emprendimientos, por un acaso, ¿no? Cómprese va, tremendo eso, ¿no? Y lo que voy a decir es más grandioso todavía. De los mismos $5 que cuesta la barra de acero, dice, si eso se le transforma en pequeños resortes que usan a veces los relojes, ¿sí? Y van a salir miles de pequeños resortes, y si eso se los vende,
se genera $250,000 de $5. ¿Qué tal esto, no? Son pequeñísimos y cuestan muchísimo. Así que, hacer resortes de aquí. Vean, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tal vez somos como esa barra de $5. Que si no está sometido a nada, a transformación, porque imagínense para hacer los herrajes, hacer agujas, esto tiene que pasar por una serie de un proceso tremendo de golpes, de martillos, de máquinas, impresionante por donde va a pasar el acero. Pero mientras más pulido esto, cuán valioso y costoso, ¿no? Eso quiere hacer el Señor con su vida, con mi vida. O sea, de una barra de $5, tal vez ni $5 cuestan nuestras vidas sin Jesús, ¿no? Pero el Señor Jesús nos toma ahí de algo que no vale para nada. Cuando estábamos perdidos, Él nos toma y dice, yo voy a hacer de ustedes algo grandioso. $5. Dice, yo voy a hacer más que $250,000 de sus vidas. Y Él empieza a trabajar. Pero tiene que probarnos. Solamente se pule, solamente podemos llegar a ese costo valioso a través de ¿qué? De las pruebas. Y el Señor sabe muy bien todo esto, ¿no? Bueno, mis hermanos, ahí voy a concluir, voy a saltar, ha sido de más ahora. Hermanos, y solo digo esto, ¿no? Que las pruebas son algo que nadie quiere. Lo dije esto al inicio, ¿no? Nadie quiere las pruebas, pero para el Señor son muy importantes. Primero, para verificar la fe, si es auténtica o no. Y en segundo lugar, para que el creyente se fortalezca y crezca espiritualmente. Estas pruebas, el cristiano debe aceptarlas ¿con qué? Con gozo, con humildad, con suficiente valor para resistir las tentaciones y con la esperanza de ser aprobado. Y me faltó un poco más ahí, porque vienen las coronas y toda la bendición detrás de esto, ¿no? Pero hoy es el tiempo de soportar pruebas. Las pruebas son por un lapso de tiempo y después viene la recompensa. Pero hay que salir aprobados. Hay que salir aprobados. Santiago nos muestra esto, ¿no?